Gaur ez gara estudioetan geratuko, arabatik ibiliko gara. Hain zuzen ere, Gefaltzara joango gara. Hemen, Radio Vitorian, Eusko ikaskuntzaren mahai inguruan. Muy buenas noches. Quien les habla, que no es muy viejo, ni tampoco muy joven, o por lo menos menos joven de lo que quisiera, recuerda el color blanco de las salinas de Añana. Un color blanco que con el paso de los años se ha convertido en gris. Las salinas, muchas de ellas en estado ruinoso, esperan una rehabilitación que transforme el paisaje, único en nuestro entorno. Todo ello dentro de un pueblo con una gran historia. Salinas de Añana, aquí en Radio Vitoria, la tertulia de Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza. Salinas de Añana en los próximos minutos, protagonista en nuestra sintonía, pero también protagonistas los invitados que hoy nos acompañan en esta tertulia. Y comenzamos con las presentaciones. A mi derecha está Juan Antonio Zárate. Es auditor de cuentas de profesión, pero actualmente ya conocen nuestros oyentes que es diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de nuestra Diputación, de la Diputación Foral de Álava. Juan Antonio, Gabón, muy buenas noches. Gabón, buenas noches. Bueno, algún oyente, y quizás también quien habla, se pregunta, Juan Antonio Zárate, relación con Salinas. ¿De dónde viene esta relación? Bueno, pues mi relación con Salinas reconozco que es de veraneante y de fines de semana ya durante unos 32 años. La que realmente tiene una vinculación más profunda con Salinas es mi mujer, que toda su vida ha estado veraneando en Salinas, y su familia, que puede llevar por 60 o 70 años acudiendo en verano a Salinas de Añana. Esto significa, Juan Antonio, que antaño, hoy también, pero antaño Salinas de Añana tenía una atracción para el veraneo, que por aquel entonces era tan famoso, todo el verano de veraneo. Pues no sé si en nuestro caso era así, pero lo que había era una vinculación familiar con gente, con habitantes de Salinas, que llevaban a pasar esa temporada veraniega junto a esa familia, y de ahí la vinculación con el pueblo. Y a mi izquierda está Juan Carlos Medina, alcalde de Salinas de Añana, de Gefaltza. Juan Carlos, Gabón, muy buenas noches. Gabón, buenas noches. Bueno, decía yo en la introducción, no sé si correcta o no, tú desde luego eres conocedor de tu pueblo, que en mi niñez recuerdo el color blanco de las salinas, sin ser muy viejo, tampoco. Hoy, sin embargo, es un color en gris en los últimos años. Futuro incierto para esas salinas y también para el pueblo de Salinas de Añana. Hombre, todos nos acordamos del paisaje blanco de las salinas, ¿no? Y todos también nos acordamos que de 15 años acá ese paisaje pues ha ido desapareciendo paulatinamente, ¿no? El presente o el pasado más próximo ha sido muy incierto, ¿no? Hasta se ha llegado a decir que hasta los propios habitantes de Salinas de Añana despreciaban un poco lo que veían, ¿no? Pero no es la palabra despreciar, sino que es que han visto con sus propios ojos la caída de su imperio, ¿no? El presente, prometedor, y el futuro, pues como ya veremos a lo largo de la charla, mucho más. Imperio, decías. Sí. El imperio de la sal. La sal ha sido, vamos, el oro blanco de las Salinas de Añana, ¿no? También en los diferentes programas que nos ha tocado hacer con Radio Vitoria en Salinas de Añana, los habitantes nos decían que son muchos años de escuchar a diferentes partes para rehabilitar estas salinas, alguna promesa que otra, proyectos, pero no hemos visto que eso se transforme en una realidad. También esas promesas, incluso esos planes que se han caído en los últimos años, quizás ha creado un escepticismo en el pueblo. Sí lo ha creado, eso es cierto. Lo que pasa es que ahora nos encontramos con una situación totalmente diferente, y esta es que de una vez por todas se ha conseguido aunar a todos los propietarios de las salinas, ¿no? Eso era o ha sido el gran problema que ha habido para realzar el pueblo, lo que es el Valle de Salinas durante estos años, que ha sido el unificar a todos los propietarios de las salinas, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que eso es un complejo privado, ¿no? Entonces eso ya hoy se ha conseguido. Entonces el dar ese paso, para nosotros, pues para mí personalmente, pues no ha conseguido nada porque lo he visto en un año, pero para la gente que viene atrás ese salto ha sido impresionante. Entonces ahora sí que ya
yo pienso que tenemos los pies en el suelo, que lo que estamos diciendo no son palabras que se vayan al viento. Hablaremos a lo largo de los próximos minutos de las salinas, pero antaño, ¿cuántas salinas había? Bueno, están censadas hoy en día cerca de 5.400 y 4.500 largas, ¿no? Entonces, tienen todas sus propietarios, todas tienen sus escrituras, están escrituradas. Lo que ocurre que muchas han desaparecido, ¿no? La vegetación ha ido ganándole terreno al valle salado y ya han desaparecido, pero vamos, están escrituradas cerca de 5.000. Hoy en día en uso, porque todavía podemos pues, tener la suerte, ¿no?, de recoger algunas eras, tendremos del orden de un 100 o 150. Ahí ven, el número inicial, 4.500, 100, 150 en actividad en este año 2000. Y también estamos con el concejal de turismo de Salinas de Añana, Adolfo Pinedo. Adolfo, Gabón, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, Adolfo, un pueblo como Salinas de Añana, ¿y quién es su concejal de turismo? Muchas otras cosas. Esto indica que en el pueblo se cree en un futuro que se pueden arreglar las cosas y que por lo tanto el turismo también puede ser una fuente de riqueza. Pues ese es el objetivo importante de este ayuntamiento, que es, ya se ve que la revitalización del pueblo de Salinas va a pasar por el turismo. Hoy el ocio es una partida muy importante a todo nivel, y entonces el turismo va a ser la base principal, una de las bases, porque la base principal va a ser la industria, una industria que está ya en marcha, y luego el complemento ya para la gente del pueblo va a ser el turismo, con todos los servicios que ello conlleva. El caso es que hemos comenzado a hablar también del futuro de Salinas, pero Juan Antonio, a la hora de hacer historia de este pueblo, preguntaba a sus habitantes, tú también lo eres a lo largo del año, por lo menos en el recuerdo de este periodista se queda que es uno de los pueblos más antiguos de Álava, que aparecen en documentos de él en la antigüedad. Yo no sé si es el más antiguo, pero nos decían del siglo, si no me equivoco, noveno. Bueno, eso es una documentación escrita, o sea, referencias escritas a Salinas, pues como consecuencia de sus explotaciones salinas, pues hay referencia ya en escrituras, en contratos de donaciones que aparecen referidas pues en distintos monasterios. De ahí que en cuanto a documentación escrita sí pueda considerarse pues posiblemente el pueblo más antiguo de Salinas. En cuanto a la existencia de un núcleo de población, pues ya tendríamos que hablar con arqueólogos para que nos se pronunciaran en ese sentido sobre cuál puede ser un núcleo más antiguo que otro, ¿no? Yo quería incidir en un tema que se ha comentado, que es el problema de rehabilitación. El concepto de rehabilitación yo creo que es reciente, porque como tú muy bien has dicho en la presentación, todavía todos recordamos un Valle Blanco. Luego ese Valle Blanco quería decir que estaba todo en explotación y por tanto nadie hablaba en aquel momento de rehabilitar nada, porque la explotación salinera funcionaba y existía. El concepto de rehabilitación ha surgido en los últimos años a medida que se han ido abandonando por pura crisis económica, porque el precio de la sal no compensaba el trabajo de sostención, se han ido abandonando las eras de la sal. El abandono de esas eras ha supuesto su falta de mantenimiento y su derrumbamiento en muchos casos, y ahí es cuando nace el problema de la rehabilitación. Por tanto, yo creo que es un concepto reciente la problemática de la rehabilitación. Aclarado ese punto, comentando la historia de Salinas de Añana y preguntando ahora al alcalde de esta localidad alavesa, siempre cuando se suele preguntar desde cuándo la sal en Salinas de Añana, los habitantes tienen una respuesta rápida. Nosotros tenemos por lo menos la certeza, y así lo hemos escuchado siempre en el pueblo, que esta actividad, la sal, en este punto de Álava, desde la época romana. Eso se puede documentar, tenéis documentos incluso en el pueblo, o es muy difícil de documentar esto. Con papeles en la mesa es muy difícil, ¿no?, encontrar documentos de estas épocas, ¿no? Pero sí es verdad que a cualquier habitante del pueblo que le preguntes desde cuándo están las eras, te dirán que desde los tiempos romanos, ¿no? Entonces, yo creo que muchos nos basamos, nos fiamos en el estilo arquitectónico que hay en el Valle Salado, ¿no? Y luego, fundamental en la conducción de agua también, ¿no? La forma que se han hecho los canales y
y todo lo que es el entramado de madera y los utensilios de piedra con los que se han realizado las terrazas, eso sí que nos hace el decir un poco, entre comillas, ¿no? Pero sí, el decir que está desde los tiempos de los romanos, ¿no? Ahí, Juan Antonio, me decías que bueno, que es difícil, me hacías un gesto con la cabeza, desde luego documentar algo así. Tendría que ser un yacimiento arqueológico. Hay quien ha vinculado pues a una referencia de los grandes libros de viaje romanos sobre Salónica y Salonca, pero bueno, luego en documentos más concretos de este tipo, documentos antiguos de donaciones y demás, pues no hay ninguna referencia. Como bien decía el alcalde, la estructura que hay, el encauzamiento del río que hay en la parte superior, en la parte más próxima al manantial, de grandes bloques de piedra, y un encauzamiento que es de los dos lados del río y de la propia base del río por el que se transitaba con carros para llevar la sal, pues hace recordar una obra romana, y sí esas referencias pues que hay en el pueblo de que esas zonas superiores de los romanos, ¿no? O sea que sí, la antigüedad desde luego está acreditada y sí puede ser perfectamente que ya se explotara en esa época. La estructura de pueblo, Adolfo, ha cambiado a lo largo de los siglos. Salinas de Añana ha sido como lo vemos hoy en día, en una ladera de monte, o ha sido algo diferente a lo largo de la historia. No, Salinas, como es hoy, no ha sido. Eso fue ya cuando el rey Alfonso X, creo que fue, mandó poblar Salinas. Salinas, según la historia, según los documentos antiguos que existen, parece ser que estaba compuesto lo que era el Valle Salado, pues por unas aldeas, que cada una tiene su nombre, porque todos los lugares alrededor del pueblo pues tienen un nombre: Orbón, Santa Engracia, Santa Lucía, San Formedio, o sea, cada uno tiene un nombre. Eso quiere decir que han existido, había una ermita, ha habido restos de estas ermitas, se ha sacado bastante cerámica. Entonces eso estaba al lado del pueblo. Luego, a raíz ya de las explotaciones de las salinas, es cuando cogió el auge y se formó lo que es ya hoy Salinas, la parte alta de Salinas, que era el Cerro de San Cristóbal. En aquella época allí existió una iglesia, la parroquia de San Cristóbal, tenía sus murallas, y el pueblo estaba arriba, que existe todavía hoy, y la parte de abajo pues era como una especie de juderías, pues calles estrechas, y a raíz de ahí luego ya se fue ampliando el pueblo a lo que es hoy. Y algo de esas juderías, Juan Antonio, todavía se puede ver algo de lo que era la judería de Salinas de Añana. Bueno, en mi opinión, vamos, y transmitiendo el criterio de algunos historiadores, no se ponen de acuerdo en cuál puede ser la zona del pueblo en la que podría estar esa judería. Sí habría que pensar que podrían estar en los límites del casco urbano hacia, bueno, pues no se sabe dónde, ¿no? Si podría ser en la parte alta o, sin embargo, en la parte baja, en la actual plaza de los Ospinas. Parece que se habla de familias judías en algún sentido. Sí está documentada que la judería de Salinas de Añana era una de las más importantes de Álava, pues con la de Vitoria y la de Miranda de Ebro, que también era importante, y Santa Gadea, estas últimas en Burgos, pero había comunidades judías importantes y una de ellas era la de Salinas de Añana. Elementos importantes en un pueblo, elementos diferentes de la historia que se reflejan de una manera u otra a lo largo de los años. Y Juan Antonio, yo no sé si de esta manera es posible articular, tampoco sé con qué resultados de turismo, tampoco tenemos que ir a grandes resultados, sino a conocer nuestro pasado, quizás primero nosotros, los alaveses, articular de alguna manera un paseo, por ejemplo, por Salinas de Añana, para atraer al visitante, como pueden ser experiencias que se están haciendo en Antoñana, y dar a conocer la riqueza de ese pueblo. Sí, perfectamente. Vamos, yo también, como ha dicho Adolfo Pinedo, creo que una de las fuentes de progreso tiene que ser el turismo, la cultura del ocio, y Salinas de Añana y el Valle de Valdegovía en general pueden tener unos elementos de atracción muy importantes y perfectamente de interés. Por Salinas de Añana y por Valdegovía pues atraviesa, yendo a un tema de actualidad que es el senderismo, pues un el GR1 que atraviesa toda la provincia de Álava, pues entrando por Santa Cruz de Campezo y saliendo por Bóveda.
Pues atraviesa todo Salinas, cruzando desde Fontecha, Reo y llegando a Salinas para salir luego hacia Tuesta, Espejo y Villanueva. Luego ahí tenemos un centro de interés importante, las propias Salinas, que por su propia evidencia pues vamos a ver cómo se van a ir restaurando o por lo menos recuperando en la medida de lo posible. Y luego Salinas en general, pues yo creo que es un pueblo que puede tener unos atractivos importantes, hay una piscina de gran calidad y que a partir de ahí pues pueden establecerse rutas no solo por la localidad de Salinas, sino, como digo, dentro de un complejo hacia el Valle de Valdegovía. No voy a ser malo, Juan Antonio, pero tiene frontón también. Y tiene frontón, y además cubierto. Y polémico, frontón polémico en el pueblo. Digo polémico porque el frontón se ve de lejos y no sé si rompe la estética del pueblo de Salinas de Doñana. Bueno, hay opiniones, tiene una cubierta muy atrevida en todos los sentidos, en el arquitectónico, que yo creo que es una obra curiosa de arquitectura por la estructura que tiene la cubierta, y claro, eso le lleva a un gran volumen que hace un poco de tapadera del pueblo, ¿no? Y es criticada en ese sentido. Hablábamos de judería y sin saber mucho, sin ser especialista ni historiador de este pueblo de Álava, ahí, Juan Carlos, cuando paseamos por las calles de Salinas, la Salinas actual, y estamos en calles estrechas, casas pequeñas en cuanto a altura, algunas de ellas, ¿eso es un elemento típico de Salinas de Doñana o las estructuras de las casas son muy diferentes de un caso a otro? No, la verdad que sí siguen una sintonía, una simetría alrededor de lo que hemos dicho antes, que era la primera muralla, ¿no? Lo que era el primer poblado, el poblado de San Cristóbal, estaba amurallado, y a partir de esa muralla, si tú ves una ortofoto, ¿no? Una foto aérea, sí ves que esas calles, hasta hace 40 50 años, ¿no? Sí seguían esa simetría concéntrica alrededor de la muralla, ¿no? Lo que es, por lo menos, en la parte sureste, ¿no? Luego ya pues el pueblo ha ido creciendo, entonces además es que tenemos que tener en cuenta que es un pueblo que está en ladera, es decir, que edificar en ese pueblo es poco menos que imposible. Entonces no puedes edificar de forma uniforme, ha habido que irse a edificar en pequeños valles, en pequeñas zonas del pueblo, pero ya saliéndose en línea, ya no se ha podido edificar de forma concéntrica, ¿no? Hablábamos de atractivos turísticos, de posibilidades incluso de recorridos por el mismo pueblo, de articular al fin y al cabo los atractivos que tiene Salinas en Doñana, Adolfo, pero actualmente en el pueblo, en cuanto a turismo, ¿cuántos negocios hay? ¿Cuántos se ha abierto en los últimos años y qué se ha hecho en este sentido? Hay un hotel, por ejemplo. Bueno, primero, el ayuntamiento tiene ya hecho unos estudios para hacer unos recorridos culturales por el pueblo. Va a haber unas señalizaciones, todavía no están hechas, entonces con unos programas que se va a recorrer lo que es el pueblo, todo el casco, el casco histórico. Después también ahí está el proyecto de las rutas dentro del valle. Una vez de que se empieza a restaurar el valle, se van a hacer unas rutas pues por todo ello, enseñando a la gente cómo se hacía la sal, por dónde viene el agua y hasta el manantial. Eso es lo que está en mente de todos. Últimamente se ha hecho una presentación de unos trípticos y unas guías del Valle Salao. El día fue además el día de la quemada del Judas, una de las grandes tradiciones que tenemos en el pueblo, como sabrás. Y entonces a partir de ahí vamos a empezar a dar el impulso ya turístico a la gente. ¿Todos estos temas están presupuestados? Estando el diputado de Hacienda, sí, lo podemos preguntar. No, ese contamos con su ayuda ya. Ya hemos presentado en la Diputación también en el proyectito. Y lo que decías de los servicios, ese es el gran hándicap que tiene el pueblo. No tiene prácticamente ningún servicio. No tenemos en estos momentos más que un bar. Y la piscina, claro. Y después hay un hotelito. Que ahí está, nada más, ahí está. Entonces, la carencia que tiene Salinas en estos momentos es las infraestructuras de bares, restaurantes, para poner a la gente, porque hoy el foco de todo el turismo de valles alaveses es Salinas de Doñana, es el centro, y de ahí se puede derivar, como ha dicho Juan Antonio, pues a Valdegovía, y se termina en el Parque de Valderejo. Es una ruta
impresionante para todo el mundo. Pero ¿qué pasa con Salinas? Que tenemos la atracción. Para que pique la gente, ahí está Salinas, lo más bonito, tal, todo el mundo se para. ¿Y qué pasa luego? Que se tienen que marchar del pueblo. Entonces eso a nosotros ya no nos interesa. O sea que gastamos nosotros el dinero para que luego los que van de fuera se lo vayan a gastar a otros sitios. No, ahí está. Es difícil este tema, Juan Antonio, porque conoces perfectamente Álava y La Guardia, que puede ser uno de los pueblos, y es el pueblo estrella en cuanto a turismo. Los habitantes de La Guardia también suelen decir, sí, eso está muy bien, viene muchísima gente, pero se da una vuelta de 2-3 horas, toman un zurito, un vino en Rioja Alavesa y se marchan, y no se quedan. Ahí está la dificultad. Yo creo que en La Guardia no se puede decir eso, ojalá tuviéramos muchos laguardias en la provincia. La Guardia, aparte de su encanto arquitectónico y el conjunto medieval que presenta, está reuniendo una serie de centros turísticos importantes. O sea, en La Guardia se han inaugurado ya varios hoteles. Son comentarios de los habitantes, sí, algunos. Me imagino que los más yo creo pequeñitos. que eso igual ha sido cierto hace 10 años, pero en este momento no se pueden hacer esas afirmaciones y se están construyendo más. Luego La Guardia tiene también un entorno de interés, que son las bodegas. Por eso digo, ojalá tuviéramos muchos laguardias. Y en las bodegas, además, están actuando en este momento pues los más importantes arquitectos del mundo. Y eso puede decir así, cosa que, por ejemplo, pues no hemos conseguido en Vitoria, ni siquiera para el nuevo Museo de Arte Contemporáneo. Es decir, en La Guardia y alrededores, pues está actuando Calatrava, está actuando Gehry y está actuando Foster. Es decir, que ahí sí que va a haber un centro de interés turístico en el que posiblemente con el eje en La Guardia ya se está realizando pues una visita importante a bodegas, completando ese programa turístico. ¿Y crees que Salinas de Añana es otro de esos pueblos a potenciar en ese sentido? ¿O que, bueno, pues se tiene que hacer una serie de cosas, pero tampoco puede ser un turismo masivo? Yo pienso un turismo masivo tampoco, ¿no? Pero un turismo cultural y un turismo de un cierto nivel económico, que además es el que puede interesar más que el masivo, sí. Y partiendo del Valle Salado de Salinas, pues como centro de interés, como hablaba Adolfo, y como tirón, compaginándolo con otros puntos de interés en esa misma zona y fundamentalmente en Valdegovía, se puede comentar pues la zona del Parque Natural de Valderejo, con todos sus atractivos naturales. Valpuesta, lo vamos a tener como otro centro de interés arquitectónico, también cuando allí se invierta y con un atractivo de fondo cultural muy importante. El Santuario de Angosto, con un camping y un centro de turismo pues que también está atrayendo mucha gente. Villanañe con la Torre de los Varona. ¿Qué va a pasar con la Torre de los Varona? Pues que está a falta de muy poco, pero mi criterio, y así lo he expuesto, es que habría que abrirla ya. Si no de una forma permanente, quiero decir, de 10 horas al día, pero al menos con posibilidad de visita en varios días a la semana. Siempre que tengo oportunidad, Juan Antonio, lo digo, es única de ver y desde luego tenerla ahí, cerrada y no estar abierta al público, no estar abierta a los alaveses y a quien quiera llegar hasta la torre, pues es una pena. Y vemos papeles de hace ya bastantes años en las paredes. Es una torre pues que yo creo, aquí creo que me lo decían en su momento, la torre de Mendoza fue una copia de la torre de los Varona en Villanañe. Es algo que es desconocido por prácticamente todos los alaveses. Bueno, es posible, es desconocido porque hasta ahora no había forma de acceder a la Torre de Villanañe. Al final era una propiedad privada donde curiosamente pues se dice que es el castillo, el único caso de un castillo en Europa que sigue siendo habitado por la misma familia que lo hizo durante 1000 años. O sea que también es un hecho curioso, ¿no? Es una pena que después de que se ha restaurado, de que se ha invertido mucho dinero en esa restauración, pues no se pueda acceder a la visita al final por falta de una estructura de guías que puedan dirigir la visita. Pero repito, como es cierto que eso de lo mejor es enemigo de lo bueno, yo me conformaría de momento con que se pudiera visitar pues 2-3 días a la semana. El ayuntamiento de Valdegovía está en condiciones de ofrecer un servicio y mi criterio personal es que debería de abrirse ya.
La última determinación tiene que llegar desde Diputación, desde Valdegovía, desde su ayuntamiento. Yo creo que es un problema que se ponga de acuerdo Diputación con el ayuntamiento de Valdegovía y que se establezca un sistema de visitas, pero creo que ya hay condiciones para que esto se produzca de forma inmediata. Y hablamos de la Torre de los Verona, como de Valdegovía, del Parque Natural y otros elementos de la zona, porque no se puede hablar de Salinas de Añana simple y llanamente del pueblo, ¿no?, sino de todos los atractivos que están a su alrededor. Volviendo un poco a lo que es Salinas de Añana, mirando al futuro, como ven nuestros oyentes, escuchan nuestros oyentes con las diferentes preguntas, actualmente, y se lo preguntamos al alcalde de Salinas, ¿hay dos Salinas? ¿Salinas de invierno y Salinas de verano? Sí, o la va a haber dentro de muy poco, ¿no? Esperemos. Como bien has dicho, se está ultimando ya el ambicioso proyecto de volver a recoger sal de forma industrial, ¿no? Pero me refiero en este caso a habitantes, número de habitantes, ambiente en el pueblo, invierno o verano. Hombre, es que si queremos, lo que está muy claro es que si queremos dar un gran empujón al pueblo, lo que tenemos que hacer es bajar la media edad del pueblo. ¿Con eso qué quiero decir? Lo que tenemos que hacer es traer gente útil para trabajar, entre comillas. Lo que hoy ocurre es que el 75%, si no es más, de la población que hay en Salinas de Añana es gente jubilada. Entonces, eso, con esos datos es imposible el poder pensar a futuro, ¿no? Y los meses más crudos del invierno, estamos hablando de unos 100 habitantes de lunes a domingo. Sí, 150, no llega a 200. Entonces, a ver, el concejal de turismo. Salinas de Añana tiene, no llega a 200 habitantes censados, y en invierno, por desgracia, los habitantes que pernotan no creo que llegan ni a 70. Hay que plantear, más que el Salinas de invierno, el Salinas de verano, yo creo que el Salinas de los días de labor y el Salinas de los fines de semana. O sea, Salinas, pues en este momento hay mucha segunda vivienda, la gente que tiene origen en Salinas pues tiene amor al pueblo y en cuanto tiene ocasión vuelve al pueblo, pero sí puede ser un poco de Salinas de fines de semana, donde esos días sí que hay una población importante, pero entre los días laborables pues la gente que realmente esté pernoctando en Salinas pues será mínima en las cifras que acaba de decir Adolfo. ¿Qué diferencia puede haber entre invierno, verano, día de labor, fin de semana? En verano habrá más de 500 personas. ¿No, Juan Carlos? Sí. Más de 500 personas. Ahí nos vienen todos los problemas luego, de agua y de todo. En invierno no tenemos ningún problema. Pero el problema que tienen también ustedes es que los salineros son de un carácter especial, no quieren dejar el pueblo. Y eso no se lo digo así por decírselo. El salinero es salinero, ¿no? Y es muy difícil que deje el pueblo. Es un pueblo con identidad. Pero eso puede ser una virtud, más que un defecto, porque ese tirón que tiene el pueblo pues provoca esa respuesta por parte del salinero, porque tiene su origen en Salinas, que hace pues ese hecho que decíamos de que Salinas esté en este momento formado fundamentalmente por segundas viviendas. Hay que tener en cuenta que Salinas tiene, creo que son unas 170 casas, y no hay ninguna vacía. En todas hay gente, no todos los días, ¿eh? Pero los fines de semana y en verano están llenas, y ahí no se vende ninguna casa. Todas están. Y la máxima autoridad local está de acuerdo conmigo si le digo que son de un carácter especial, incluso un poco cabezones. Totalmente de acuerdo. Yo oigo conversaciones de gente que me llevará a mí 30, 40 años y gente de fuera, y todos me dicen lo mismo, ¿no? Que ha sido siempre una gente muy jovial, eso sobre todo, y trabajadora muchísimo, porque de hecho pues el trabajo de la sal es un trabajo muy duro, en el cual el salario era muy venturero, porque se dependía de 3 meses de sol, de buen tiempo, si no pues el salario pues los beneficios eran mínimos. Entonces era gente muy trabajadora, pero por otro lado era gente muy jovial, ¿no? Y es muy jovial, ¿no? O sea que la pena es que ese ambiente salino claro, al no trabajar en sociedad se ha ido perdiendo, ¿no? Pero en la gente de 50, 60 años ese ambiente sí que se ve hoy en día, sí. Decías que un trabajo muy duro, la sal y las salinas. Explica rápidamente, ¿por qué muy duro? ¿En horarios, en el trabajo? Para empezar, las salinas, para que la gente tuviese sal, necesitaba la materia prima. La materia prima es la salmuera. Entonces, estamos hablando de unos caudales
me pongo a hablar de hace 30, 40 años, en el que se trabajaba en el 90% de las salinas. Entonces, en caudales de 130, 140 litros de salmuera por minuto, con ese número de horas trabajando, entonces era poco más o menos que se peleaban por una botella de salmuera, ¿no? Lo que hoy se está yendo al río, y esa es la pena, pero en aquellos días se peleaban por un litro de salmuera, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que, además, con una tradición muy bonita, que era, quien mandaba en el pueblo era el reloj del pueblo, con las campanas del pueblo la gente iba a recoger sus raciones de salmuera, ¿no? Para poder al día siguiente recoger sal, claro, porque sí vivían de la sal, entonces no se podían dejar escapar la salmuera, ¿no? Entonces, pues tenían que estar toda la noche en vela. El padre de la familia, el hijo mayor, tenían que estar toda la noche en vela para eso, para, por un lado, recoger su fracción de salmuera, y por otro lado, para que nos la quitasen, porque claro, también existía la picaresca. Entonces, pues ya se empezaba desde ahí. Luego, si venía el día bueno, pues bueno, había que hacer el llenar las eras, el revolverlas, el regarlas y el recogerlas. Si venía un día malo, había que estar, que venía de tormenta, había que ir corriendo a recoger la sal, porque claro, porque es que era el pan nuestro de cada día, ¿no? Entonces y luego la sal de los almacenes de verano, para llevarlo a los almacenes de invierno, se hacía al hombro. Y yo ahí es cuando oí a mi madre, ¿no? Que lo hacían las mujeres, como estamos viendo ahora pues en países tercermundistas, con sacas de 40 y 50 kilos al hombro, lo hacían ellas, las mujeres, por unas calles, por unos paseos tétricos, porque son unos paseos que, como ya sabrás, en las callejuelas que por el Valle son tétricos. Entonces esas mujeres tenían que llevar la sal a hombros, ¿no? Entonces pues creo que era una labor muy, muy, muy dura. ¿Y el descanso y la juerga? Siempre había tiempo para la juerga, siempre. Estaban toda la noche en vela. Yo creo que la cama justo la veían desde la esquina de la ventana y estaban al bar, y era impresionante. 11 bares, es decir, muchos bares. 11 bares, ¿los ha conocido usted? Yo sí. 11 bares hemos visto. Eso significa un ambiente en la calle tremendo. Pues un ambiente de alegría, porque la gente de Salinas, en cuanto terminaba su trabajo diario, pues a la hora que sería, todos iban al bar. Era un bar que una gente que en cuanto iba al bar ya se ponía alegre. ¿Y música? Bueno, eso era después. Pero que la música empezó, primero hubo una banda de música que tocaba todos los domingos en la plaza para el pueblo, ya que fíjate si había juventud que se llevaba en la plaza bailando, y allí normalmente una de las cosas buenas que tenía Salinas en aquella época, hoy ya ha cambiado mucho, ¿no? Era que los de Salinas se casaban con las de Salinas y allí no dejaban entrar a nadie, porque había que tener mucho cuidado. Yo sí quiero recordar 4 o 5 bares en los tiempos que he conocido Salinas, y sí es cierto ese ambiente de un poco de fiesta, ¿no? Las crónicas hablan de que Salinas pues fue a raíz de la declaración de sus fueros pues repoblada por riojanos, y en cierta medida sí se puede hablar del carácter riojano en ese sentido de optimismo ante la vida, ¿no? Sí, algo de eso. Y también pues porque al final los recursos, aunque en La Rioja podría ser el vino y aquí la sal, sí son también muy de temporada, dependiendo, pues como decía el alcalde, de la situación climatológica que forjaba todo este tipo de situaciones. Bueno, y ese ambiente eufórico, pues en Salinas, afortunadamente creo que se sigue conservando en gran parte. Pero mire lo que dice, señor Zárate, que si te casas con una salinera, igual te miran con mal ojo, ¿eh? O igual no, seguro. No, fue en otras épocas, eso ya ha cambiado ya. Creo que se ha cambiado. En mi caso también es un poco pegado todo. O sea, bueno, espero que no me miren con mal ojo, ¿no? Llegan épocas de industrialización, cambios en el pueblo, y antes comentábamos, Juan Antonio, que Salinas en Dañana no ha volcado toda su gente hacia la capital alavesa. Está ahí como en el centro de 3 núcleos importantes: Vitoria en Gasteiz, Miranda de Ebro, incluso el Gran Bilbao. Sí, eso puede ser objeto de un estudio sociológico. No sé si en eso tendría que ver igual en un principio la estación de ferrocarril en Pobes. Yo he oído hablar en Salinas de cuando para ir de Villanueva de Valdegovía a Vitoria se hacía noche en Salinas. O sea, en tiempos de comunicación pues a través de carros. Entonces, el hecho del ferrocarril en Pobes ha podido ser un tirón para que la emigración de Salinas, pues en gran parte haya ido hacia el Valle de Ayala y hacia Bilbao.
Yo creo que hay una coincidencia además en un núcleo que puede ser Arrigorriaga, pero bueno, también hay gente en Amurrio, en Llodio o en Bilbao, pero sí hay una concentración importante, si no estoy equivocado, en Arrigorriaga. Pues es cierto, no toda la emigración ha ido a la capital alavesa, a Vitoria, sino que gran parte ha ido a esa zona que hemos dicho, y creo que mínimamente a Miranda. No creo que haya sido la migración, la primera migración, vamos a decir, pues antes del año 1900, esa fue más para Vizcaya. La migración para la capital de Álava, para Vitoria, eso vino a raíz de los años 60, cuando ya marcharon ya todos los jóvenes. Pero al principio era una migración muy pequeña, de que igual pues gente que necesitaba marchar, porque había muchos, y alguna familia se marchaba. Pues ellos iban a Alcosornos, que estaba muy cerca, había mucho trabajo, y a la papelera de Arrigorriaga, que el primero que fue, se fue llevando a mucha gente del pueblo. A veces es así, es decir, si hay una primera inmigración, luego va tirando de los demás, porque ya hay familiares que dan información sobre posibilidades de trabajo o de vivienda, y esa primera inmigración va tirando todo lo demás. El alcalde de Salinas de Añana es joven, es una persona joven, pasa de los 30 pero joven. ¿Vive de lunes a domingo en Salinas de Añana? Sí, yo he hecho un poco al revés que lo que están comentando mis contertulios, ¿no? Yo acabé de estudiar y tuve la suerte de encontrar un trabajo en Salinas hace 3 años. Por eso se lo pregunto, porque le conozco de lunes al viernes hace ya unos años en Vitoria y ahora me encuentro con que es alcalde del pueblo. Es una vuelta, ¿no?, al pueblo. Sí, además con mucho gusto. La verdad que yo me siento muy feliz en Salinas y mucha gente me dice en Vitoria, pero ¿no te aburres en Salinas? ¿O qué haces tú durante el día en Salinas? Y yo les contesto, mira, bajos, yo cuando voy a Vitoria es que estoy deseando irme a Salinas, ¿no? Porque es que estoy muy a gusto en Salinas y desde aquí invito a mucha gente. Hombre, claro, el problema está en el trabajo, ¿no? Entonces yo he tenido la gran suerte de hace 3 años encontrar un trabajo en la zona de Añana, Valdegovía, y ahora he vuelto a encontrar otro trabajo en Salinas. Entonces para mí pues ha tocado la lotería, ¿no? Concejal de Turismo, pedimos unos arreglos en las carreteras y en la carretera que va hacia Salinas de Añana. Hombre, lo más importante es las curvas de la Tejera. Eso nos mata. Después tenemos el Paso del Pueblo, que hay hace años, no sé, más de 40 años, había previsto una circunvalación del pueblo, pero la carretera del pueblo está muy bien. Quitando esas famosas curvas, la carretera está bien. Y el Paso del Pueblo, que es muy peligroso. La gente no se da cuenta que es un núcleo muy estrecho y pasan a mucha velocidad. Hay muchos chavales, sobre todo en verano, con las piscinas, pues está peligroso. Pero más bien. Juan Antonio, es una carretera muy utilizada, de paso, hacia Valdegovía también, hacia Valderejo. ¿Ahí se mueve algo para cambios en ese alto? Sí, la verdad es que ese proyecto de circunvalación del pueblo, bueno, está previsto en el Plan Integral de Carreteras de Álava. Lo que pasa es que está previsto sin fecha. Precisamente ahora uno de los trabajos que están realizando en Diputación de cara a los presupuestos de este año y de los 2001 es, aunque el Plan Integral de Carreteras marca unas prioridades, tratar de fecharlas y de establecer ya unos compromisos en cuanto a anualidades para esos proyectos previstos en el Plan Integral de Carreteras. Se trataría de hacer esa circunvalación, porque a medida que va aumentando el volumen de tráfico y a medida que todos estos centros que hemos hablado antes van aumentando en su interés, pues también va siendo una situación muy peligrosa. O sea, en Salinas hay un auténtico embudo en la carretera y se pueden crear situaciones peligrosas. Y el paso de Pobes, que también quizás es un punto de el paso a nivel del ferrocarril en Pobes también es otro de los temas pues ya que hay que resolver de forma inmediata. Volvemos a las Salinas con el alcalde de la localidad, porque yo no sé si los vitorianos a veces nos creemos el centro de Álava y que aparte de vitorianos pues pocos más hay en Álava. Y le digo esto porque documentales se han hecho sobre las Salinas de Añana, los hemos podido ver, por ejemplo, en Euskal Televista, pero tengo entendido que extranjeros y televisiones extranjeras han estado en Salinas de Añana y quizás pues, muchos vitorianos no conozcan las Salinas. Es algo que a veces cuando llega la persona desde lejanas latitudes lo comprende y sabe que algo hay que hacer en este tema, incluso antes que cualquier persona cercana al pueblo.
Sí, sí, es verdad. La verdad es que la atracción que tiene las Salinas, el Valle Salado es impresionante, ¿no? Entonces, es como pasan en la gran mayoría de los sitios, ¿no? Los que vivimos ahí somos los que menos cuenta nos damos de lo que tenemos, ¿no? Del filón que tenemos ahí. Entonces, como bien has dicho, ha venido bastantes cadenas. Últimamente vino un grupo de japoneses. Y además es que la anécdota está en que de vacaciones de turismo en España, en Madrid, vieron una revista turística, y vieron una fotografía de las Salinas, ¿no? Y les encantó tanto que se vinieron. Estuvieron en Salinas y la verdad que se quedaron pues asombrados de lo que teníamos allí, ¿no? Otra gente, mucha gente que nos viene, y la pena, y la gran verdad, ¿no? Es que todo el mundo nos dice lo mismo. Qué pena. Qué pena. Todos nos dicen lo mismo, ¿no? Qué pena. Y uno ya, sinceramente, se cansa de decir, o de oír eso, ¿no? Porque te da rabia, pero bueno, yo pienso que las cosas para que estén bien tienen que estar un poco mal, ¿no? O para que estén mal, ¿no? El concejal de Turismo de Salinas de Añana creo que conocerá que la Diputación Foral de Álava, en la última feria más importante del turismo en el Estado, que es Fitur, en Madrid, ha utilizado la imagen de Salinas de Añana, eso sí, con un blanco inmaculado. Demasiado, sí. Un poco antigua, pero no importa. Eso da la imagen de cómo ha sido Salinas y quedó muy bien. Ya las tenemos las fotos, nos las dieron la Diputación. Pero bueno, es curioso que en el stand de Álava, pues en el stand del País Vasco, pues que era de todo el país, había una foto representativa de Álava que era las Salinas de Añana, y junto a ellas pues estaban las representativas de Vizcaya y de Guipúzcoa, pues que era el Guggenheim y la Bahía de la Concha. Entonces pues estaba a esos niveles y ha podido, bueno, esperemos que pueda ser también otro motor de atracción de turismo, ¿no? Pensamos que eso ya se está haciendo notar, desde la alcaldía o del ayuntamiento agradecer, pero con que se oiga bien a Diputación por esa deferencia, ¿no? Porque esta Semana Santa ha sido impresionante el aluvión de personas que nos han venido del resto de España, ¿no? Entonces, hasta nosotros nos ha chocado, ¿no? Ver pues sí, somos ver pues a diario pues las parejas, además es un turismo de calidad, que eso es lo que más nos enorgullece, ¿no? Que el turismo que nos viene a Salinas hoy en día es de calidad. Y yo, gran culpa de ello, le echo hoy en día a Fitur, a la feria de Fitur. Bueno, no tenemos mucho tiempo, pero en recta final están muchos temas hablados, incluso hemos dado saltos del pasado al presente, al futuro, pero de cara al futuro. Juan Antonio Zárate, ¿qué cree que se debe hacer inmediatamente en las Salinas? Se ha llegado a un acuerdo entre los propietarios y los primeros pasos, ¿cuáles deberían de ser? Yo creo que los primeros pasos ya se están dando. Indudablemente el que haya un acuerdo entre los propietarios, como así es, pues va a facilitar mucho las cosas. Eso ha permitido, por ejemplo, ya el establecimiento de una empresa, que es Salinera de Añana, que va a secar la sal y va a obtener, por tanto, sal de una planta de cogeneración. Y por parte de la Diputación Foral, pues están haciendo dos actuaciones concretas con dotaciones ya también concretas. Por un lado, se ha hecho una previsión de 15 millones de pesetas para el cierre del valle y para establecer algún mirador en ese cierre del valle. La actuación, bueno, pues que yo creo que para los de Salinas no es de todo satisfactoria, entre los que me incluyo. Me refiero por ver el valle vallado, y por otro lado porque no hay más remedio que hacerlo así. En este momento están produciendo pues derrumbamientos de eras que pueden crear alguna situación de peligro, ¿no? Con esa valla lo que se consigue es por lo menos va a haber una entrada controlada que puede ir ya con algún sistema de acompañamiento y se evitarían esas circunstancias y se evitaría un mayor deterioro, porque también hay gente pues que ahora va, se sube a las eras sin ningún tipo de precauciones y contribuye pues a que se estropeen más todavía, ¿no? Y por otro lado, pues hay una dotación de 50 millones de pesetas para empezar con la restauración de las eras. Fundamentalmente, pues asegurar las zonas más conflictivas, restaurar los canales de distribución de agua, pues que fundamentalmente iban por los dos laterales del valle,
y incluso pues establecer algunas sendas, algunos recorridos por el valle que encaje en todo lo que han dicho antes tanto el alcalde como Adolfo Pinedo, pues para hacer los recorridos a través del valle. Esto, Juan Antonio, nos llevaría a no perder en mayor medida el estado actual de las salinas y a que las 100-150 que están en actividad se mantengan. Sí, desde luego, como medida de urgencia, que el deterioro no vaya más, y luego establecer con el plan director que se vaya haciendo, pues qué zona o qué medidas habría que tomar pues para ir tratando de rehabilitar en la medida que se pueda otras zonas, ¿no? Yo suelo decir que si el kilo de sal estuviera a 100 pesetas, pues no hacía falta ningún tipo de rehabilitaciones, porque ahí se rehabilitaba solo, pero la realidad no es esa, y habrá que contribuir con las ayudas públicas pues que aquello se mantenga de la mejor manera posible. Y por eso también el elemento de cogeneración, aparte de la sal. Alcalde, explique a los oyentes qué es esto de cogeneración. Bueno, ante el problema que hay hoy en día, ¿no? Que toda la totalidad de la salmuera que sale del manantial se está perdiendo el río, con los consiguientes problemas medioambientales que esto supone, ¿no? La salinidad del río Muera, en su desembocadura con el Omecillo, pues hacía imposible el regadío para los agricultores. No nos olvidemos también que a 12 kilómetros desembocaba en el Ebro. Entonces, eso y un interés por seguir explotando la salmuera, pues ha hecho que se haya creado una sociedad, ¿no? En la cual una parte muy importante de esa sociedad son los propietarios de las salinas, y lo que se va a hacer es una evaporación forzada de la salmuera, ¿no? A través de unos motores se va a crear electricidad, y la refrigeración de esos motores se va a realizar con salmuera, con lo cual pues recogemos dos materias, dos beneficios, ¿no? Por un lado exportar electricidad y por otro lado crear sal. De nuevo, ¿Se venderá a Iberdrola? Sí, la electricidad en principio aquí a nivel de País Vasco pues es Iberdrola quien lo compra, y la sal también se venderá. Pero eso sí, también hay que dejar claro, ¿hay alguna persona que vive actualmente solo de la sal o es imposible vivir solo de la sal? No, hoy es totalmente imposible. Los precios en los que estamos hablando es totalmente imposible. De hecho, como te comentaba al principio de la charla, de las 150 eras que se están fabricando hoy en día, pues las llevan 3-4 personas de manera puramente artesanal y por sus pequeños clientes que han tenido de toda la vida, y por no dejarlos, ¿no? Utopías dejadas al margen, si había y hay 4.500 salinas, lo que pasa es que no están en actividad, ni mucho menos todas. Usted, soñando incluso un poco, pero sin utopías, ¿se conformaría con cuántas salinas en actividad? No te puedo decir el número porque es muy difícil, ¿no? Pero vamos, ni con la mitad. Me daría por muy satisfecho. Con 1.000, no lo sé. Eso es ver un poco las que están hoy en día bien, arreglarlas y ver eso, ¿no? Y lo que está totalmente destrozado, pues oye, desescombrar y hacer una zona de paseo, de estancias, pero con ver eso limpio, fundamental, y tener 1.000, pues son 1.000, pues mejor que 900, ¿no? En funcionamiento, porque eso sí, si las arreglamos para tenerlas en funcionamiento, nos daríamos todos con un cantón. ¿Se imagina levantarse y ver otra vez el blanco? Eso lo vemos en verano, ¿eh? No, eso no hace falta que pase. Pero tienes que fijarte. fijarte. Sí, claro, hay que matizar, ese es el problema. Pero en verano volvemos a ver el Valle Blanco. El problema, claro, que vemos... Si mueves un poco la vista... Sí. Bueno, el caso es que todo esto habrá que trabajar con la Diputación, incluso con otras instituciones, el propio Ayuntamiento, año tras año, ver lo que se ha hecho y seguir elaborando nuevos proyectos. Ese es el futuro. Y de cara al turismo, un sueño. El futuro, aquí, para poder rehabilitar todo eso que cuesta mucho dinero, es que tiene que haber un acuerdo con turismo del gobierno, turismo de la Diputación, turismo de Bruselas, y sacar todo, cuando participar todos ahí con sus partes. Entonces se podrá hacer algo. La Diputación solo, pues ya ha dicho Juan Antonio, 65 millones. Hace falta muchos más millones. Pero la Diputación solo igual no puede tener capacidad para hacerlo, porque tiene muchos más obras también dentro de Álava. Pero Bruselas sí puede.
Madrid sí puede. Como saben. Y Vitoria también sí puede. Claro que sí. Eso es lo importante, porque aparte de la rehabilitación, hay un proyecto que puede ser el proyecto Espreña, que es un balneario de agua salada. Eso puede ser lo que dé ya el auge a todo el valle, a toda la zona. Y no me digan que ahora quieren poner otra vez la piscina salada. Sí, señor, eso será este verano. Quitaron la piscina salada y otra vez salada. No, pero cuidado, se quitó porque la salmuera producía pues mucha suciedad, no había depuración. Ahora hay unas depuradoras ya preparadas, primero para la desinfección de la salmuera y luego para que no produzca la suciedad dentro de la piscina. Era un atractivo, ¿no? Para la llegada de personas. Siempre lo ha dicho la gente, pero aquí ¿por qué no hay agua salada? Pues este año van a tener agua salada. Sí, al menos era una curiosidad, ¿no? Y además, si no me equivoco, se mezclaba con agua dulce, porque el agua salada en su totalidad, que hubiera sido bonito, pues primero estaríamos en una situación casi de mar muerto en la que se flota, y en el agua de la muera, tal como sale de los manantiales, flotaría el cuerpo humano, y luego a continuación hay que ducharse, claro, quedaría uno blanco igual que las ceras cuando sale de la piscina de agua salada. Sí, y eso es imposible, porque ten en cuenta que un litro de agua salada, de salmuera, tiene 254 gramos de sal, un 25%. Entonces, no sé, y entonces las piscinas hay que poner pues con 4 o 5 grados, o sea que poco. Nos pasamos de tiempo, pero una última pregunta. ¿Museo sí, museo no? Para enseñar a la gente cómo se hace la sal. Pues esa es la idea que hay. No va a ser un museo, va a ser un museo al aire libre. Entonces, el museo se va a hacer un museo para recopilar todo lo que es en Salinas, en un local. Pero luego el museo va a estar en la producción de sal artesanalmente enseñando a la gente. Ese va a ser el museo al aire libre. Por eso es necesario reconstruir, no tantas como mineras, pero bueno, no se puede mantener, pero 500 eras y trabajar allí y que la gente vaya y haga su sal. Pues se dan una vuelta por Salinas de Añana, si no la conocen, estoy convencido que muchos de ustedes la conocen. Recuerden cómo es Salinas de Añana, volviendo al pueblo, pues imagínense, con un futuro así para Salinas de Añana, y si podemos ver todo esto, Torre de los Barona y Parque Natural de Valderejo, pues yo creo que bien merece un fin de semana, por ejemplo. Solo con esos 3 elementos y faltaría tiempo. Y más fines de semana y repetir. A los 3, muchas gracias por estar con nosotros y hasta otra. Eta gure entzulei, datorren astebururo arte. Ez dakigu oraindik zein izango den gaia, baina baten bat pagatuko dugu. Agur.